En la tarde con Cristina todo puede pasar. Es la tarde con Cristina, un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara, ella te lo va a contar. Con temas de actualidad y los mejores invitados. En la tele local todo queda conectado. Con temas de actualidad y los mejores invitados. En la tele local todo queda conectado. Hoy en la tarde con Cristina nos hemos venido hasta Atribo. Vamos a conocerles y vamos a hablar de algo muy especial porque otro año más continuáis, otra temporada más en esa tercera marcha que gracias a la Diputación tenemos en Guada TV Media, ese programa de deporte para esas personas mayores que en sus casas quieren moverse, quieren empezar a hacer esos pequeños momentos de deporte, tener esos pequeños momentos para ellos, poder entrenar, y qué mejor manera que hacerlo que con Atribu y con la tercera marcha. Eso es, muchas gracias. Pues nada, la tercera marcha al final se enfoca, como tú bien has dicho, en personas mayores, sedentarias, que no han podido realizar esa actividad física durante su vida por capacidad o por no conocerlo. Entonces nos enfocamos en esa población que necesita ese entrenamiento para poder vivir mejor y sobre todo que mejore su calidad de vida. Lo que queremos es que lleguen a más mayores siendo pues útiles, móviles y que estén perfectamente. Cuéntanos, porque es cierto que muchas personas quizás cuando con todo el vorágine del día a día no nos planteamos que tenemos que tener esos momentos para nosotros, esos momentos para fortalecer nuestros músculos, para estar bien, para fomentar esa calidad de vida, para vivir bien, sobre todo a medida que nos vamos haciendo más mayores. Desde la tercera marcha, ese es el foco. El foco es que todas estas personas que quizás no lo han pensado o que quizás lo piensan, pero el día a día les come, tengan esos espacios, tanto por la mañana como por la tarde, para poder hacer ese deporte. Sí, eso es. Al final, el deporte, como tú bien has dicho, nos da salud, ya no solo por la masa muscular que nos permite movernos, sino porque al final entrenando se libera una serie de hormonas, sustancias, que nos permite que vivamos mejor. Previene un montón de lesiones, de patologías, que al final es lo más importante para que pues, nos hagamos mayores de la forma más adecuada. Es cierto que la temporada pasada vimos a María haciendo esos diferentes ejercicios. ¿Va a seguir esa misma línea? ¿Van a ser ejercicios de esa movilidad, de esa fuerza que tanto se necesita a la hora de, pues eso, de hacer cualquier actividad a lo largo del día? Totalmente. Vamos a mantener esa misma estructura, un poquito de movilidad, un poquito de trabajo de fuerza. Al final lo que necesitamos todos, estar bien, estar móviles y estar sanos. Desde Atribu nos vais a brindar esa oportunidad de poder tener esos pequeños momentos de deporte para todas esas personas, que al final son todas, porque es cierto que está enfocado para esas personas de la tercera edad que quizás no se han movido tanto o que quieren empezar a moverse, pero oye, el programa está disponible para que lo vean esas personas que quizás tampoco tienen tiempo y necesitan también hacer esa movilidad. Desde Atribu tenemos esto, aquí tienen su centro de confianza y empieza el año. Qué mejor manera de hacerlo que empezar haciendo deporte. Totalmente. Yo siempre recomiendo que consultemos a nuestro médico para saber, pues, oye, ¿puedo realizar este tipo de actividad física? No. Y ya después de ahí buscar un especialista. Aquí tenéis siempre las puertas abiertas para lo que necesitéis y con este programa al final lo que pretendemos es que todo el mundo se mueva y pueda realizarlo de una forma cómoda y controlada. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí en Guadalajara? Pues ahora vamos a hacer, este es el tercer año que vamos a hacer con Atribu y yo en concreto ya llevo 2 con ellos trabajando y no hay mejor lugar. Final. Todo lo que hacéis aquí, al final es cierto que tenéis entrenamientos más específicos, tenéis esas clases personalizadas, esas clases grupales, todo eso lo trasladáis al programa. Totalmente. Al final, lo más importante que podemos hacer aquí en el centro, que en el programa no podríamos llegar, sería la individualización, que es llegar a cada individuo con lo que necesite, intentando pues que mejore y que no se lesione, que es muy importante. Y en el programa vamos a intentar mantener ese trabajo tan general, tan específico de la gente, pero no podemos individualizar tanto. Pero bueno, siempre, como decimos, tenéis las puertas abiertas para presentaros aquí cuando queráis. ¿Qué le dirías antes de terminar, David, a esas personas que buscan empezar a hacer tener esa actividad deportiva, empezar con esas, les da miedo quizás empezar con el deporte porque no saben muy bien si van a tener más lesiones, si van a hacer los ejercicios bien, no saben si a lo mejor después de las Navidades es el mejor momento para empezar o necesitan esperar para coger esa fuerza que también es muy importante en la mente a la hora de hacer deporte? ¿Qué les dirías? Bueno, yo siempre les diría que busquen un entorno controlado, que estén cómodos, que disfruten sobre todo hacer este deporte. Al final va a ser lo que inicie ese movimiento, que va a ser lo que les dé pues esa nueva vida. Y al final, sea lo que sea que hagan, lo disfruten y que intenten perder ese miedo a, oye, lo puedo hacer, me voy a hacer daño, me voy a lesionar.
no pasa nada y vamos a actuar de la mejor forma siempre para eso. Pues David, nos vemos en la tercera marcha. Todos los espectadores que nos estén viendo ahora, que sepan que vamos a comenzar dentro de bien poquito, tanto por las mañanas a las 10 de la mañana como por las tardes tenéis esos espacios para poder hacer deporte, para poder iniciaros o poder continuar los que ya estuvisteis la temporada pasada, así que nos vemos bien pronto. Eso es, muchísimas gracias Cristina y nos vemos pronto por ahí. Continuamos con el programa de hoy y hoy vamos a hablar precisamente de psicología. Para ello estamos con Verónica. Muy buenas tardes y bienvenida a La Tarde con Cristina. Buenas tardes, Cristina. Muchas Eres gracias. psicóloga sanitaria, vamos a hablar precisamente de todo esto. Vamos a ver si puedes llegar a venir en diferentes programas porque vamos a tratar temas que yo creo que ahora mismo están muy a la orden del día. Queremos hablar de la depresión, queremos hablar de diferentes problemas psicológicos que puede llegar a tener la población a día de hoy, ansiedad. Al final son muchísimas las enfermedades psicológicas que están surgiendo ahora en nuestra población y queremos arrojar un poco de luz sobre ello a lo largo de estos programas contigo, que eres psicóloga sanitaria, y a través de un método que tú misma has fomentado y que queremos descubrir hoy. Pues muchas gracias. El método que comentas es un poco la conexión entre el terapeuta y el paciente, ¿no? He estado investigando, bueno, esto viene desde antes que me sacara la carrera, que mi madre tuvo un encuentro muy desafortunado con una profesional de la psicología, en el que pues no hubo nada de conexión y es una persona que le cuesta pedir ayuda, que eso nos pasa a muchos, y claro, te enfrentas a eso y resulta que no recibes como el feedback o no estás a gusto realmente. Entonces no volvió. Luego sí, al final yo la convencí de que tenía que probar y que efectivamente podía encontrar a la psicóloga ideal, pero le costó 20 años, o sea, al final es un coste que no debería de pasar la gente. Y también lo fui viendo a lo largo de mi experiencia como psicóloga, que llegaban pacientes que me decían, mira, es la primera vez que he conectado con una persona, o sea, de verdad que he pasado por muchos terapeutas, he pasado un mal momento en el que, pues mira, me atreví, utilicé mi tiempo, mi dinero y no me sirvió para nada. Entonces, lo que hacemos en Psicóloga Ideal es ese esfuerzo en armar un test para que tanto lo pasen los psicólogos como los pacientes y poder conectar a la persona, y no solo por su especialidad, porque eso ya hay mucho, que te dice, te encuentro a la que mejor cubra tus necesidades, pero realmente hablo de personalidad, no tanto de especialidad. De hecho, es cierto que en numerosas ocasiones hablamos con personas que necesitan ir a ese psicólogo y te dicen, mira, pues he cambiado 4 veces de psicólogo porque quizás no se ajusta exactamente a lo que yo tengo. Parece normal cambiar tantas veces de psicólogo porque no se ajusta en determinado momento a nosotros, que oye, puede pasar, no pasa nada, pero no sería lo ideal sería conectar con ese profesional para que pueda ayudarte de la mejor manera. Efectivamente, o sea, hay un periodo breve que puedes pasar de timidez, incluso de confianza, pero no debería esforzarse tanto tampoco el profesional, porque imagínate, el profesional también gasta un montón de sesiones en esforzarse en crear el vínculo hasta que ya empieza a aplicar las técnicas, porque esto se lleva estudiando 40 años o más, que el vínculo terapéutico es uno de los factores que predicen si la terapia funciona o no. O sea, está claro que sin la técnica el vínculo terapéutico por sí solo no hace magia, está claro. Pero claro, si tienes la mejor técnica y la mejor profesional, pero no hay un vínculo, no hay una conexión, no funciona, porque no confías en esa persona. Yo siempre lo explico como subir una montaña con un guía en el que no confías. Pues al final te aferras, bueno, yo me aferraría a una roca y no subiría, aunque él me diga, no, que esto es muy seguro, que podemos, que no... Mira, pues no me fío, entonces yo no me muevo de aquí. Pues imagínate en terapia que estás en una posición vulnerable, al final, si no te fías, por más buena que sea, no va terminas. A llegar a nada. ¿Cómo, porque lo has comentado al final, a través de un test en Psicóloga Ideal, lo que se fomenta es eso, es esa conexión desde un primer momento, para luego poder trabajar desde la confianza, que al final es la base de todo. ¿Qué pasa cómo se hace todo esto? ¿Cómo funciona? Quiero decir, llega un paciente, se le hace a ese paciente el test, ¿cómo lo trabajáis? Mira, ahora como es un proyecto iniciado, entonces todo es mucho mecánico, muy mecánico, entonces lo hago yo desde entrevistas personalizadas, que hago el test, incluso a los psicólogos que colaboran igual. Entonces paso test, estamos perfeccionando siempre, estamos en continuo
mejora de este test para captar la esencia de la persona. Entonces es un test que además está hecho muy breve y muy conciso con tipo Likert, o sea, dices del 1 al 5 cómo estás de acuerdo con las afirmaciones, y entonces pues ahí ya saca como un tipo de personalidad, ¿no? Y se encaja no tanto con que si tú eres una persona, por ejemplo, que te cuesta mucho enfrentar los conflictos, ¿vale? Imagínate que tú tiendes un poco a evitarlos, irte por las ramas, pues tampoco sería coherente que te juntara con una profesional que tiende mucho más a la validación y no a la acción. Entonces tendría que coincidir un poco, pues eso, con forma de ser tuya, pero también con lo que tú necesitas, que sería en este caso una más directiva, que te guiara un poquito a enfrentar esos problemas de la mejor manera. Es cierto que al final, lo hemos dicho, la clave es el vínculo. No sé si has podido, porque lo has comentado, esto empieza mucho antes de que estudiases esa carrera de psicología, que te formases como profesional en cosas que al final vas viendo cuando hay personas a tu alrededor que necesitan de un psicólogo en algún momento, que nos puede pasar a cualquiera. Ves esa experiencia que no cuadra con lo que tú querrías que fuese una experiencia con un psicólogo, y entonces te pones manos a la obra para estudiar, para trabajar y para formarte en algo que pueda ayudar a la gente, porque al final ese es el objetivo. No sé cómo ha ido evolucionando todo esto a lo largo de los años, porque es cierto que lo has dicho, empieza con un hecho puntual, pero luego supongo que a lo largo de tu carrera habrás ido viendo cómo ha ido evolucionando todo, cómo van formándose esos profesionales, quizás teniendo más en cuenta ya a la persona y a esa conexión. Sí, al final esto se ha ido un poco en auge, ¿no? Sobre todo he visto también que profesionales, no solo las personas que iban a terapia, sino estos profesionales que estaban un poco cansados de coger todos los tipos de personalidades, tipos de problemáticas, porque sí que hay profesionales que se adaptan muy bien a varios tipos de personalidad, son como el comodín. Dentro de que casan mejor con unos y con otros, pero eso también agota mucho, ¿no? Tener esa habilidad de adaptarte. Entonces he visto como que valoran muchísimo más tener a ese paciente que mejor, ¿no? Que tiene esas problemáticas que mejor les vienen a ellos. Entonces tanto vi que necesitaban los pacientes como que necesitaban los psicólogos y las psicólogas, ¿no? Ese match para no tener que esforzarse tantísimo, y el trabajo que hay detrás del tú a tú, ¿no? Que también hacen un trabajo grande. Muy importante. ¿Cómo pueden contactar contigo esos profesionales, esas personas que quizás quieran saber de ti ahora que te están viendo? ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer a través de Instagram, que estoy además muy activa, por si quieren aprender cosas de psicología, o lo intento al menos, en Psicóloga Ideal, tal cual, y a través de la web, que es igual, a www.psicologaideal.com. O si no, bueno, en las redes también tengo correo, número de teléfono, para ponerse en contacto, y simplemente gratuitamente se le hace esa entrevista, que no se cobra nada, porque lo principal es que encuentre a la persona que hace ese match terapéutico. Entonces si no lo encuentro, pues no tienen que abonar a nada. ¿Cuáles son los objetivos que querrías conseguir en un futuro? Porque al final siempre hablamos de proyectos que ayudan a la gente, pero al final todo esto tiene un objetivo que tienes que conseguir también como profesional. Es cierto que no es solo pensar en esa parte de lo hago solo por ayudar, sino también con una coherencia y con algo que sepas que es una herramienta que luego a futuro va a ayudar a muchas más personas. No sé qué objetivo tienes, qué tienes en la cabeza ahora mismo. Lo primero va a ser seguir mejorando el test, porque el que se queda parado, no se actualiza, eso no va a ningún lado. Entonces siempre en continua mejora y escuchando a la gente, como he hecho hasta que he llegado hasta aquí, escuchar y escuchar. Y luego, por otra parte, ampliar un poco esas colaboraciones, ¿no? Porque al final, cuantas más colaboradores y colaboradoras, psicólogos y psicólogas tengamos, es mucho mejor para la riqueza de las personalidades, ¿no? Así es como quiero de verdad dar una amplitud a todo el mundo, y que nadie se quede sin encontrar a su psicóloga ideal, que todos merecemos llegar a un sitio encima que te enfrentas con lo duro que es, y que tú digas, aquí estoy segura, me lanzo. Pues Verónica, muchísimas gracias por estar en la tarde con Cristina. Esperamos tenerte por aquí pronto para arrojar quizás esos consejos que das en Instagram, poder tener aquí una plataforma que también pueda ayudar a esas personas que nos están viendo. Así que estás invitada cuando quieras al programa. Muchísimas gracias por contarnos
todo lo que es este proyecto, que es un proyecto muy grande y que seguro va a ayudar tanto a profesionales como a pacientes. Y bienvenida a La Tarde con Cristina, porque Muchas estás aquí, gracias. cuando quieras puedes volver. Muchas gracias. Muchas gracias. Con temas de actualidad y los mejores invitados en la tele local, todo queda conectado. Hoy en La Tarde con Cristina nos hemos venido hasta el Palacio del Infantado y tenemos la suerte de hablar con dos ganadores de un certamen que yo creo que es un certamen muy especial para vosotros, para todos vuestros familiares y para todas las personas que sepan de certámenes. Certamen Royal categoría Senior, categoría Silver. Muy buenas tardes a los dos, bienvenidos a La Tarde con Cristina y enhorabuena. Pues buenas tardes y muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Estamos viendo tu galardón de ese certamen, el otro no lo tenemos aquí, pero bueno, nos hacemos una idea también de la ilusión que te ha podido causar el conseguir este galardón del certamen. Queremos que nos contéis todos los detalles, para las personas que no sepan de qué trata este certamen Royal, que nos digáis qué significa y qué significa que dos personas de Guadalajara hayan ganado, porque es verdad que es un certamen importante. Pues mira, es un certamen importante porque es verdad que es el certamen para mayores de 40 en adelante para ser modelo, y entonces, bueno, pues este certamen en definitiva, la verdad que es conocer muchísima gente, meterte dentro del mundo de la moda y bueno, pues eso, que la moda ya no es límite de edad, sino que ahora también pues apuestan mucho por la inclusividad, edades distintas y bueno, pues eso para mí es maravilloso. Es cierto que es una oportunidad que yo creo que hace unos años no existía, porque es cierto que el ser modelo tenía fecha de caducidad cuando ya empezabas a adquirir una edad determinada y ahora es posible, José. Pues sí, sí que es posible. Además, yo empecé sin ninguna idea de modelaje, no había hecho nada antes de esto, empecé hace 2 años un poco de casualidad. Me fui metiendo y sobre todo lo que dice Estefanía, vas conociendo cantidad de gente en el mundo que ya, sobre todo a partir de la edad de 40 años, en 2 categorías como es el certamen, pero sobre todo que te da lo mismo que sea una persona más alta, más baja, más gordita, menos, pelo blanco, pelo rubio, da igual, es esa oportunidad a gente a partir ya de una cierta edad que nos da este certamen. ¿Cómo os decidís, en qué momentos decidís presentar a este certamen y cómo ha sido todo el trabajo? Porque lo habéis comentado, conocer muchísima gente, pero ligado a muchísimo esfuerzo también. Pues mira, de hecho, porque la moda ha cambiado muchísimo y pues existe ya todas las tallas y todas las edades, yo llevo siendo modelo desde los 16 años, ¿vale? Y este año, que había compaginado siempre el mundo del modelaje con el mundo de la empresa, pues decidí, pues nada, volverme loca y empezar a ser solamente modelo. Y bueno, pues presentarme a este certamen para mí ha sido como un empujón. Es verdad que el premio lo que hace es que estés dentro de una agencia prestigiosa que también te da ese empuje que necesitas para después estar en Fashion Week, en un montón de pasarelas importantes y a nivel también, pues eso, editoriales, etcétera. Entonces, bueno, pues para mí eso ha sido como un impulso y obviamente pues el reinventar la moda para mí es algo, pues es que es ideal, ¿no? Cuéntanos tú, porque es verdad que lo has dicho, hace 2 años que empiezas en el mundo del modelaje, no habías hecho nada, no sabías posar, fue un aprendizaje súper rápido, estelar, y decides presentarte. Pues sí, ya digo, por casualidad, en el puesto de trabajo donde estoy, hubo alguien, una persona que me dijo, dice, oye, tú has probado, que ahora mismo se están dando oportunidades a gente así, de vuestras edades y tal. Empecé, ya digo, de casualidad, me presenté el año pasado ya al certamen de Royal Silver, que se celebró en Brihuega. Y bueno, luego tuve la oportunidad, igual porque la misma agencia me decía que me presentara al de la Comunidad de Madrid, me presenté a la Comunidad de Madrid, ahí sí que gané, y ya estuve el año pasado en el Nacional, no se pudo ganar, pero este año sí, este año he estado aquí, y sí, bueno, pues el esfuerzo ese de que no sabes andar, nada más que lo que hacemos en la calle, entonces bueno, pues siempre he ayudado por gente como Estefanía y gente que lleva más tiempo en esto, pues al final te van dando unos toquecitos, vas copiando, intentando aprender, porque nunca vas a llegar a ello, ¿no? Pero bueno, todo es iniciarse, todo es iniciarse. Eso te iba a decir. Los frutos. Todo es iniciarse. ¿Cómo fue el momento en el que dijeron vuestro nombre en esas diferentes categorías? Porque es cierto que uno piensa que va a ganar, nunca se pierde la esperanza, pero otra cosa es que de repente cojan y digan tu nombre. No, pues yo no pensaba que iba a ganar, de hecho había como muchísimo nivel, de hecho.
y bueno, piensa que es lo mejor de cada provincia. Entonces, bueno, pues es súper bonito. La verdad que yo me quedé alucinada, no pensaba que fueran a decir mi nombre, así que bueno, pues emocionada. Sí, igual, muy emocionante. Además es eso, nunca te esperas, porque luego cuando estás allí te das cuenta que incluso ha habido gente, más en las mujeres, que han estado de jóvenes o de más jóvenes en este mundillo, que deciden retomarlo después, pero incluso en nuestra categoría había gente que ya había estado, se había presentado como Mister hace muchos años. Entonces cuando llegas allí dicen, ni eres el típico de 1,85, ni eres el típico moreno, ni nada por el estilo. Y dicen, tu nombre para mí es un subidón. Con lo que hablabas antes, el esfuerzo de que tienes que estar fuera, que no viajas siempre con la familia. Entonces bueno, pues al final pues eso es subidón, sobre todo subidón. Subidón, vamos a hacer una última pregunta, porque ya que os tengo aquí os tengo que preguntar, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues yo espero, no sé, estar muy contenta en este mundo, porque la verdad que le estoy dando una oportunidad. Estoy metida en todos los lados, la verdad es que estoy teniendo muchas oportunidades y bueno, yo creo mucho en mí y la verdad es que voy a por todas. Así que espero que sí, espero que me veáis en grandes pasarelas. Pues lo mismo, a ver, lo que hablaba, como yo no lo he hecho antes, pues espero que sí, que vayan saliendo cosas. De hecho, bueno, ayer estuve en una sesión de fotos también para preparar para books, para ir presentándote en agencias y bueno, a ver si desde aquí hacemos llamamiento, a ver si hay suerte y puede sonar la flauta y que alguna agencia llame. Pues que alguna agencia llame, que tengáis muchísima suerte en todo este camino, porque es verdad que es un camino duro, un camino de muchísimo trabajo, pero bueno, aquí tenéis la tarde con Cristina para cuando queráis, para cuando estéis en esas grandes pasarelas, tener aquí también vuestra entrevista, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias. He cogido los caramelos de la cabalgata de los Reyes Magos, ¿eh? Y qué contraste, ¿verdad? De Alicia en el País de las Maravillas, ahora una carroza de la selva. Ya saben que esta noche se tienen que dormir pronto, poner los zapatos. Tener aquí a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Que ya están aquí, Únicamente, porque lo que nosotros traemos es un mensaje de paz, de gratitud, de todo el mundo de verdad que... Calor al niño, Jesús. Vamos a vivir ese momento con toda la intensidad.
poesías con palabras y con sonrisas y nunca con enfados. Con Cristina todo puede pasar. Esta tarde con Cristina, un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara. Ella te